Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13 aparece en la carta como la respuesta que Pablo da a los problemas de inmadurez que los creyentes tenían en esa iglesia. Y debemos siempre mirarlo así, considerar el capítulo de esa manera, porque podríamos llegar a una interpretación un tanto ambigua, muy general, si nosotros no miramos el contexto de lo que rodea todo este capítulo. Porque el apóstol Pablo da cada una de las características del amor aquí para atender los problemas que estaban sucediendo entre los hermanos allí, y por eso es que es necesario tener el contexto siempre presente de la situación en Corinto. Nosotros estamos mirando y estudiando las características atendiendo a los grupos, como Pablo armó los grupos de características, poniendo juntos aquellas que se relacionan, poniendo juntas aquellas que se relacionan entre sí. Y estamos en el versículo 7, donde Pablo utiliza una hipérbole ahí para acentuar la importancia de cada una de ellas. Esa palabra todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa repetición de ese absoluto es para enfatizar la importancia que cada una de estas características tiene. Y estamos en nuestro estudio viendo ese versículo 7 y corresponde que en esta mañana estudiemos nosotros la expresión todo lo espera. El amor todo lo espera. Y dada la implicancia o el contexto que rodea esa expresión, vamos a estudiarlo de una manera diferente. Son varios capítulos que presentan distintas situaciones hacia donde esta característica apunta. Y para no hacerlo de una manera descuidada y sacar el mejor provecho de cómo esto se aplica en la vida de la iglesia y en la vida del creyente, vamos a estudiarlo por parte. Vamos a ir dividiendo en varios estudios esta característica y vamos a ver en verdad a qué estaba apuntando Pablo, qué estaba pensando Pablo en ese momento. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar esta característica, la interpretación o el pensamiento primario que se hace presente es de la idea de estar esperando a alguien. Es como, por ejemplo, el caso de dos enamorados y bueno, dicen, si me amás vas a esperarme hasta tal tiempo, o dos personas que tienen relación sentimental entre sí y están separados por alguna razón o situación, y bueno, el amor todo lo espera, si te ama te va a esperar. Bueno, esa es una de las principales aplicaciones o interpretaciones que se le da a esta expresión. Bueno, lamento decepcionarlos, pero en realidad no es esa la idea de la palabra aquí, o de lo que Pablo estaba pensando, mejor dicho, en ese momento, y a qué apuntaba. La palabra en sí, en el original, significa esperar con anhelo, esperar con placer, esperar con gozo. Tiene que ver con tener buenas expectativas hacia aquello que se está esperando. O sea, el énfasis de la palabra está puesto en la actitud de aquel que espera y no tanto en lo que está esperando, sino en la actitud con la que está esperando. En otros textos, en la Escritura la palabra es utilizada para hablar de nuestra esperanza bienaventurada, o sea, se traduce como esperanza en otros textos. Habla de nuestra esperanza en la venida de Cristo y en nuestro estado eterno, en nuestro tiempo allí con el Señor, en nuestro tiempo eterno con el Señor, pero nosotros no podemos relacionar justamente la palabra de esa manera, no podemos pensar que está hablando acerca de nuestra esperanza bienaventurada en el cielo, por la razón de que no concuerda con el hilo de pensamiento que Pablo está llevando aquí en las características del amor, porque las está presentando como las actitudes de carácter que tienen que ver con la respuesta que tengo hacia el otro, hacia la otra persona.
Así que no podemos relacionarlo de esa manera, esa palabra aquí, porque no concuerda con eso, tampoco concuerda con los problemas que estaban aconteciendo justamente en Corinto. Así que el acento de la palabra está puesto en la relación los unos con los otros. Y es más o menos como que Pablo está diciendo así: el amor tiene buenas expectativas respecto al otro. Tiene buenas expectativas respecto al otro. Es como decirlo en sentido contrario, cuando uno no tiene buenas expectativas respecto al otro, decir, bueno, no espero mucho de esta persona. Es la idea de menosprecio y de subestimación específicamente, subestimar al otro. Eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo aquí. Sucedía en la iglesia de Corinto algunas situaciones en las que se hacía notorio que había un menosprecio del otro, una subestimación de la persona del otro. Eso es lo que Pablo está atendiendo aquí, y a esto apunta con esta característica. Por ejemplo, hay un texto en el libro de los Hechos donde la palabra es usada en ese sentido, en el sentido de perder las expectativas respecto al otro. El texto está en Hechos 16, verso 16 al 19, donde encontramos ese relato en que una mujer que tenía espíritu de adivinación sigue a los apóstoles. El relato dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos, aquí viene la palabra que Pablo utiliza en Corintios 13:7. Dice que viendo sus amos que había salido la esperanza, ahí está la palabra esperar traducida en Corintios 13:7, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, el énfasis que quiero hacer es que ahí se utiliza la palabra esperar, pero es traducida como esperanza, y dice que los amos vieron de esta muchacha que ya no tenía esta supuesta habilidad para adivinar, y ya cambiaron su actitud para con ella. Ya vieron que no les iba a dar ninguna ganancia. Bueno, a eso se refiere el apóstol Pablo con el uso de esa palabra ahí en Corintios. El hecho de la actitud que asumo hacia la otra persona. El hecho de subestimar, ya no ver a la otra persona con buenas expectativas. Así que tiene que ver con eso, con las situaciones que se presentaban en la iglesia de Corintios, en que unos subestimaban y menospreciaban a los otros. Bueno, vamos a entender mucho mejor el significado de la palabra y lo que Pablo estaba pensando en ese momento cuando miramos los ejemplos en la carta en sí, miramos el contexto. Y lo que apunta el apóstol Pablo está en varias situaciones. Una se plantea en capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el final del capítulo 4. Todo eso es un hilo de pensamiento atendiendo esta situación. Después está la de capítulo 8, 9 y 10, todo un hilo de pensamiento. Capítulo 11 se presenta una tercera situación donde con esta palabra que tiene relación el hecho de la expectativa, la esperanza, esperar. Y también en capítulo 12, ahí se presenta una última situación donde Pablo atiende los problemas que daban evidencia de que no había una actitud de amor por parte de los corintios, sino que se subestimaban, se menospreciaban entre sí. Y la primera situación se presenta ahí en capítulo 10, donde Pablo dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Bueno, aquí está planteado el problema, y todo lo que sigue es la respuesta de Pablo de por qué esto no debía ser así y por qué estaba mal esta división, más que nada la razón por la cual ellos se habían dividido. Y la razón obviamente era una situación en que empezó a haber favoritismo hacia ciertos
predicadores. Había un favoritismo hacia los siervos de Dios y obviamente en consecuencia una subestimación hacia otros siervos y otros predicadores. Y esto trajo aparejado, por lógica, trajo aparejado que se subestimaba o se favorecía a los que seguían a uno o a otro. Y esto provocó una división muy profunda dentro del cuerpo de Cristo. Había una jactancia en algunos. Creían que eran mejores, superiores, más bendecidos que los otros y subestimaban y menospreciaban o tenían pocas expectativas respecto a otros hermanos. Bueno, Pablo atiende aquí el problema y les va a decir a ellos que la situación radicaba en criterios equivocados. Ellos tenían criterios equivocados para evaluar y para juzgar a los siervos de Dios. Los juzgaban con criterios personales, con un criterio subjetivo basado en sus gustos personales y también en parámetros que el mundo tenía para juzgar a los maestros, a los pastores, a los siervos de Dios, no espirituales. Bueno, varios de esos conceptos los vamos a ver porque nos va a ayudar a entender cómo se aplica justamente esa característica del amor. Y lo primero que se nota que Pablo hace un acento es el hecho del uso de las palabras. Hacían diferencia en la manera que tenía un predicador o un pastor para hablar y la que tenía otro. Algunos usaban palabras un poco más, parece ser, elevadas en su criterio, un poco más rimbombantes las palabras. Parecían como palabras de sabiduría humana. Eran más elocuentes, podemos decir, para hablar. Y eso, algunos de los corintios en la iglesia, algunos creyentes lo tomaban como que eso significaba ser más espirituales o ser más profundos en la enseñanza. Y por eso hay más de una vez el acento de Pablo en que Dios no lo envió a hablar con sabiduría de palabra. Verso 17 del capítulo 1, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. En verso 20 va a decir así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y ahora se refiere a la sabiduría de este mundo. Y el famoso versículo, o los famosos versículos más nombrados, más leídos de Corintios, parece ser que están en capítulo 2, cuando Pablo dice así: no me envió, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en el verso 4, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ya finalizando, el capítulo 4, cuando el tema va cerrando, Pablo dice así: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bueno, hay un acento por parte del apóstol Pablo en decirles la espiritualidad o la eficacia de un siervo, o cómo Dios lleva adelante su obra, no descansa en la elocuencia del predicador, no descansa en la manera que el predicador tiene de hablar, sino descansa en el contenido del mensaje, el mensaje del Evangelio. Había obviamente allí un favoritismo hacia ciertos predicadores, quizás sea Apolos el que ellos tomaban como favorito. Dice la Escritura que cuando Aquila y Priscila se encontraron con él, Lucas se refiere a Apolos como que era poderoso en las Escrituras. Quizás se refiere a que era elocuente, no lo sabemos porque no lo especifica, pero sí sabemos que en Corinto hacían este tipo de diferencia y había un menosprecio hacia aquellos que no eran tan elocuentes. Pero no solamente eso, ellos creían que por hablar con elocuencia y decir palabras que quizás no se entendían o eran más difíciles de pronunciar, ellos pensaban que eso se estaba refiriendo, estaba dando evidencias de espiritualidad, de ser profundos en la vida, en el conocimiento bíblico. Había obviamente una falta de entendimiento de lo que realmente es ser profundo en la fe. Pero no hay duda que ellos tomaron esto, es lo que el problema que ataca Pablo aquí, ellos tomaron esto como
una manera de envanecerse, de decir yo sigo a Apolos, que es un predicador elocuente, habla cosas profundas, cosas que no se entienden, se nota que es realmente algo muy profundo de Dios, que hay que tener mucho conocimiento para entenderlo, y menospreciaban a los demás. Es más, parece ser que había una queja en contra del apóstol Pablo porque él enseñaba lo básico y lo rudimentario a ellos. A ellos les enseñaba lo básico y rudimentario. Por eso capítulo 3 Pablo dice así: os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Aún sois carnales. Pablo dice, ustedes me están juzgando diciendo que se les enseña lo rudimentario, y en realidad no es porque no conocemos lo profundo, no tenemos más conocimiento de la teología, sino porque ustedes son niños en Cristo, no están todavía capaces para discernir eso. Bueno, el hecho de que ellos hagan esta diferencia entre algunos predicadores y que según su criterio algunos eran más profundos y los llevó a envanecerse, daba testimonio de que ellos no estaban preparados para las cosas más profundas de la fe. Y aunque esta parezca raro decirlo, creo que también es un problema a veces de que algunos creyentes no van paso por paso en su crecimiento en la fe, y a veces saltan del biberón a las teologías más profundas sin haber hecho todo el proceso de maduración lento, progresivo, hasta llegar a aquellas cuestiones que tienen que ver con doctrina, con teología más avanzada, hablando humanamente, y parece ser que ese salto lo que produce es que ese conocimiento dado a personas, a creyentes no preparados todavía para saber cómo manejarlo, los envanece. Algo que vamos a hablar en el próximo estudio, que se dio y se prestó en capítulo 8 justamente, donde Pablo dice que el conocimiento envanece. No desecha el conocimiento, sino dice que el conocimiento dado a personas que no están preparados para saber cómo manejarlo, los termina envaneciendo, haciéndoles pensar que son mejores que los demás, que es justamente lo que pasaba aquí en estos pasajes. El otro problema que daba evidencia justamente de su criterio equivocado para juzgar entre siervos y pastores y maestros de la Escritura, y hacer diferencias y subestimar a unos y favorecer a otros, es el problema de la popularidad. El hecho de que algunos eran más populares, tenían, vamos a usar esta expresión más nuestra, mejor llegada, parece ser, hacia la gente, eran mejor recibidos por las personas. El apóstol Pablo es uno de los que fue justamente muy atacado por esto. El tema se va a extender en la segunda carta, y parece ser que había algunos falsos maestros introducidos dentro de la congregación ahí en Corinto, que habían sembrado la idea de que el siervo de Dios no debe tener problemas y no debe padecer necesidades, y su apariencia debe ser tal que cause impacto en la vida de los demás. Bueno, Pablo atiende esto en el capítulo 4, donde él va a decir que su apariencia en verdad no era atractiva para este mundo. Él va a decir así, de esta manera. Dice capítulo 4, versículo 9, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como potreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, nosotros somos débiles, nosotros somos despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, padecemos persecución, nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Pablo no era popular, no tenía una apariencia que cause un impacto en la gente como para ser atractivo, como un showman. Los predicadores ahí, los falsos maestros que se habían introducido, atraían la atención de los corintios inmaduros, de los que eran niños en Cristo. Les causaba un impacto ver tanta apariencia atrayente. Y Pablo no era así. Su hablar era tosco, su manera de enseñar no era atractiva, y su apariencia mucho menos. Y la apariencia era el criterio que utilizaban los corintios justamente para juzgar entre que alguien era espiritual o no, que alguien era un siervo de Dios o no.
Y eso es lo que justamente causó división dentro de la iglesia. Y obviamente subestimaban a aquellos que no tenían una apariencia atractiva y favorecían a aquellos que relucían, vamos a usar esa palabra, relucían en público. Bueno, obviamente Pablo va a decir obviamente que eso no es de maduros en Cristo y no es una manifestación de amor el hecho de subestimar a otro por su apariencia, un siervo de Dios por su apariencia, porque no sea popular. Bueno, es un infantilismo, una vez más decimos, el hecho de pensar que un pastor, porque es atractivo visiblemente en lo que queramos, lo que querramos poner allí, ya sea de su apariencia física, ya sea de su forma de vestir, de su manera rimbombante de aparecer en el púlpito, ya pareciendo un showman, siendo casi un espectáculo, pensar que eso es espiritualidad, obviamente es algo muy, muy alejado de la verdad. Y Pablo justamente era todo lo contrario a eso. Nosotros tenemos una idea equivocada acerca de Pablo. A veces pensamos que si estaría en este tiempo y tuviese un Facebook, quizá tendría miles de seguidores. Bueno, no parece ser que esa sería la realidad que si vivía en el tiempo de Pablo. Era conocido, pero no significa que era popular. No significa que era popular. Hay otro criterio que Pablo menciona aquí acerca de que ellos utilizaban para juzgar y que obviamente no era correcto, y tenía que ver con los resultados, tenía que ver con los frutos, la cantidad de convertidos, o la cantidad de gente que los sigue, o la cantidad de gente discipulada, pero tenía que ver con los frutos. Evaluaban justamente de esa manera, por los resultados que tenía uno y los resultados que tenían otro. Y ese problema Pablo lo atiende en el capítulo 3, es cuando Pablo va a hablar acerca de él y de Apolos. Ellos parece que hacían una diferencia y decían que uno era más efectivo que el otro. Por eso dice en versículo 6, yo planté, de capítulo 3, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Está en la soberanía de Dios hacer útil al hombre, al que Él quiera hacer útil. Versículo 7 dice que así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Evidentemente Pablo en el año y medio que había estado allí, había sembrado el Evangelio de Cristo y le tocó a Apolos cosechar todo aquello que Pablo había sembrado. Claro, Pablo no vio mucho del fruto de lo que él había sembrado, pero sí lo vio Apolos. Y algunos atribuían a Apolos mayor efectividad en el ministerio que Pablo. Y hacían diferencia, por eso algunos decían, yo soy de Apolo, mira todo el fruto, todas las almas que él llevó a Cristo, cuántos discipuló, y Pablo no tuvo tanto éxito. Bueno, hacían diferencia por los frutos. Y por eso Pablo después sigue ahí en su exposición teológica acerca del tribunal de Cristo, cuando en realidad lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo no es la cantidad de frutos, sino la calidad de fruto. Él habla acerca del tribunal de Cristo y va a decir así, de esta manera. Dice versículo 12, así, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él habla de calidad, de la calidad del trabajo y no de la cantidad. Por eso habla de oro, perlas y oro, plata y piedras preciosas. Y después habla de heno, madera y hojarasca. Habla de calidad de trabajo y no de cantidad. Por eso Pablo le responde a ellos que están juzgando mal a un siervo de Dios si juzgan por la cantidad de fruto, podemos decirlo así, de cantidad o efectividad en su trabajo, por los resultados que da, porque en realidad el que va a juzgar todo eso es Dios, y no bajo ese criterio, sino por la calidad del trabajo. ¿En qué depende la calidad? En la intención. Mucho de eso está en la intención, que es lo que va a plantear en capítulo 4. La intención es lo que Dios mirará.
con qué intención se ha hecho el trabajo, eso le da calidad a la obra que se hace. Así que Dios juzga las cosas con otro criterio, le está diciendo ahí, y ustedes hacen muy mal en menospreciar a un siervo, a un predicador, a un pastor, y exaltar o favorecer a otro, midiéndolo por los resultados. A todo esto, a todos estos criterios equivocados, el apóstol Pablo responde, en primer lugar, con el Evangelio de Cristo. En el capítulo 1, él va a decir, no hay razón para gloriarse en los hombres porque miren su vocación, queridos hermanos. No fueron llamados porque eran nobles, sabios, fuertes, sino que lo débil, lo menospreciado escogió Dios, con una razón de que nadie se jacte en su presencia. La segunda cosa que Pablo dice es que no podemos hacer esto, no hay razón para hacer favoritismo entre los predicadores y subestimar a otros predicadores y otros hermanos, verlos de esa manera, porque sencillamente el discernimiento espiritual lo da el Espíritu. Responde a esto con la teología de la iluminación por medio del Espíritu de Dios. Dice Pablo acerca de la revelación de lo profundo de Dios, de la mente de Dios. Dios la ha preparado para los que le aman, eso es, los creyentes. No hay un iluminado especial en la obra de Dios. Dios ha revelado su palabra a quienes Él ama. A eso se refiere. Los creyentes tenemos la mente de Cristo. Cuando los corintios pensaban que había algún iluminado especial, muy elevado en relación con los demás, estaban mirando las cosas muy lejos de la teología bíblica. Y obviamente responde después con la teología del tribunal de Cristo. Todo esto es dicho por el apóstol Pablo para atender uno de los problemas serios dentro de la congregación que revelaban su inmadurez, y esa inmadurez los llevaba a ellos a una falta muy seria de amor, el de subestimar a los demás de esta manera. Bueno, la aplicación de todo esto podemos llevarla hoy en día al menosprecio que se da dentro de la iglesia, cuando en lugar de ser colaboradores dentro de la iglesia parece que hay una competencia entre los obreros, a ver quién sirve mejor, quién tiene más gente que lo felicita, quién tiene más seguidores, quién es más popular, a quién se lo felicita más, todas estas cuestiones de inmadurez o de hacer diferencia entre los predicadores dentro de una misma iglesia, entre los maestros, decir que uno es más divertido, con el otro me entretengo más, el otro es más fácil de escuchar, este es más, dice cosas más profundas. Esas diferencias nacen de infantilismo en la vida espiritual. Ni que hablar cuando esto se extiende a las iglesias, cuando en verdad esto hace que una iglesia menosprecie a la otra, subestime a la otra por tal predicador. Bueno, peor es cuando la iglesia misma se envanece en relación a otras iglesias por el predicador o el pastor que tienen. Esto no nace del Espíritu, esto no nace de corazones amorosos en el Señor, nace de corazones envanecidos, inmaduros y faltos de amor. Pablo dice, el amor todo lo espera, tiene buenas expectativas, una buena actitud para con el otro, no lo subestima y no lo menosprecia, usando criterios del mundo y criterios subjetivos, gustos personales. Esto ha traído muchas veces mucho daño a la iglesia de Cristo, la falta de amor y este favoritismo hacia los predicadores y hacia los pastores. Bueno, debemos hacer la aclaración aquí que cuando se trata de falsos maestros, de personas en verdad que hacen de la iglesia de Cristo una mercadería, un abuso, bueno, la Biblia no tiene reparos en condenar a este tipo de personas, de hablar mal de ellos desde el punto de vista bíblico y la doctrina, porque hay algo obviamente que se pone como parámetro para juzgarlo, que es la verdad. Ya no se trata del gusto personal, sino de la verdad. La verdad no concuerda con ese tipo de ministerios. Carta de Pedro, la segunda carta, capítulos 2 y 3, la carta de Judas, la carta de segunda de Timoteo. En todas ellas el apóstol Pablo habla muy mal de los falsos maestros, Judas habla muy mal y Pedro también de ellos. Así que nosotros debemos saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de hacer diferencia entre los obreros de Dios, siempre dentro del contexto de la iglesia, de Cristo, de sana doctrina, y también tiene que ver con el hecho de qué parámetro utilizamos para juzgar, si es nuestro gusto personal
o si en verdad es la Escritura, es la verdad la que utilizamos para juzgar. Ahí están las diferencias, pero básicamente recordemos esto, el punto principal es Pablo, cuando dice que el amor todo lo espera, está diciendo que en verdad no subestima al otro y tiene que ver con los predicadores. Hacemos muy mal, queridos hermanos, nosotros en menospreciar a los predicadores porque no nos gusta su forma de enseñar. Nosotros tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar el contenido, si el contenido es bíblico, si el contenido es edificante, independientemente del gusto personal que podamos tener hacia ciertos estilos de enseñanza o predicación. Tenemos que tener cuidado con medir a alguien por la cantidad de seguidores que tiene en su Facebook, en YouTube o cualquier otra red social. Eso no es significado de nada, no es garantía de nada de que realmente sea alguien realmente espiritual o un siervo de Dios. Tengamos cuidado con esos criterios. Si fuese así, muchas de las falsas iglesias que hay hoy en día, uno mira sus Facebook, sus YouTube, sus videos, ahí se hablan de miles de seguidores que están detrás de ellos. Eso no significa que sean siervos de Dios. Hay cosas que debemos tener cuidado y evaluarlas de otra manera. El Señor añada bendición. Seguiremos con este punto, con este tema, porque hay otro aspecto más que en verdad se hace evidente que ellos subestimaban a los otros. Por la falta de amor que había, subestimaban a los otros, y había otra situación que es la de capítulo 8 y la veremos en nuestro próximo estudio. Señor les bendiga.